Colombia necesita un presidente que trabaje 24 horas. Hoy tenemos un presidente vago, incumplido, perezoso, que no aparece. Colombia necesita un presidente no que trabaje medio tiempo, si es que trabaja medio tiempo, sino un presidente que trabaje 24/7, de domingo a domingo 24 horas, que recorra el país. Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo en ¿Quién es quién? Hoy hemos invitado a Miguel Uribe. Esto ya se está moviendo todo con el tema de la arena política, una persona que suena ya como candidato a la presidencia de la República, pero queremos conocer esa historia y quiero darle la bienvenida a Miguel. Miguel, bienvenido. Adriana, un saludo especial a ti, muchísimas gracias por esta invitación y a todas las personas que hoy nos acompañan. Bueno, todos hemos oído hablar de Miguel Uribe, pero vamos a entrar un poquito en tu vida, en lo que ha sido tu trayectoria, y esto lo vamos combinando con datos actuales y demás, ¿vale? Perfecto. Entonces, Miguel, cuéntanos, si tú te pudieras definir quién es Miguel Uribe, ¿qué dirías? En primer lugar, pues tengo una historia como la inmensa mayoría de colombianos. Desafortunadamente, diría yo, prácticamente todas las familias de Colombia hemos tenido que sufrir de alguna manera la guerra, el conflicto, la violencia. Y es ahí donde comienza realmente mi historia. Aprendí muy temprano en la vida a no ser indiferente. Cuando tenía 4 años y medio, mi mamá fue secuestrada y casi cuando iba a cumplir 5 fue asesinada por el peor terrorista que ha tenido Colombia, Pablo Escobar. Pero además ella dio su vida por una causa y su causa se volvió mi propósito de vida, un país sin violencia. Entendí desde muy pequeño que la seguridad no es un discurso, es una causa. Y lo cierto es que crecí aprendiendo a que no podía ser indiferente, a que para construir un mejor país depende de todos nosotros. Tuve la oportunidad de crecer al lado de mi abuela Nidia, que me enseñó que liderar implica servir y que la solidaridad no es solo una palabra, es un modo de vida. Una mujer, perdóname, te interrumpo, una mujer muy dedicada al tema social. Así es, mi abuela fundó la Solidaridad por Colombia, lleva atendido o beneficiado a más de 6 millones de colombianos durante 50 años. Es una fundación absolutamente ejemplar, pero en especial para mí ha sido un ejemplo de vida lo que mi abuela me transmitió, me ha transmitido. Y finalmente, entré a la política con el convencimiento de que hacer política y tener valores es posible. Yo no negocio principios, yo no negocio valores, lo aprendí de mi mamá, de mi familia, pero además hoy más que nunca creo que la manera de conseguir los cambios que se necesitan y solucionar los problemas que evidentemente hay es a través de del buen ejercicio político. He sido concejal, presidente del Consejo de Bogotá, secretario de gobierno durante 3 años, fui candidato a la alcaldía y soy hoy el senador más votado del país. Como secretario de gobierno ejecuté más de 3 billones de pesos y no tengo un solo escándalo de corrupción. Y además hice parte del equipo, por ejemplo, que acabó el Bronx, contrató el metro y realmente revolucionamos lo que sucedía aquí en Bogotá. Entonces, lo digo porque, resumiría, yo he demostrado un liderazgo firme, combativo, pero que no negocia principios, pero convocante. No soy sectario, soy capaz de generar acuerdos y represento renovación, pero tengo experiencia. ¿Cuántos años tienes, Miguel? 38. Ok. La edad te la pregunto porque la gente hoy quiere o está pidiendo a gritos un país en paz, un país no polarizado, un país que además esa persona o los candidatos que van a estar en digamos, en este proceso, la gente quiere que sean genuinos, que además sus propuestas sean tan claras que no se confundan en medio de toda esta polarización. A 38 años uno diría, es un hombre muy joven, pero has contado tu trayectoria, pero has vivido una experiencia también muy dolorosa, como la que cuentas. ¿Cómo creer nuevamente en un candidato que a tu edad propone lo que propone, que has tenido experiencia política, pero cuál es ese valor que tiene Miguel como el quién es de Miguel? O sea, dame ese insumo que de pronto nosotros no conozcamos y que no sea el hablar siempre de vamos a hacer, porque hoy Colombia tiene una realidad muy grande. ¿Cuál hay puntualmente? Yo creo que mi edad es una gran fortaleza. Primero porque la combino con mucha experiencia. Insisto, fui concejal, presidente del Consejo de Bogotá,
fui secretario de gobierno de la ciudad más grande del país, fui alcalde encargado más de 25 veces, hice parte del equipo que acabó el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela. Trabajamos para reducir los homicidios, la conflictividad social, tuve a cargo todos los procesos sociales de víctimas, afros, indígenas, contratamos pues más de 5.000 obras en la administración. Entonces, tengo experiencia concreta y no tengo escándalos de corrupción, es decir, puedo demostrar que he ejecutado, que Colombia hoy necesita un gerente y por eso además siempre he planteado que no se trata solo de elegir un presidente, sino un equipo de alto rendimiento. Mi compromiso es llegar con los mejores, a no perder tiempo ni llegar a aprender, precisamente porque Colombia no da espera. Estamos en un punto crítico y en el 2026 va a ser mucho peor, pero además represento renovación. Se trata de construir futuro. Mi apuesta es una mejor Colombia, no volver al pasado y mucho menos quedarnos en el caos actual. Ahora, para construir un mejor futuro no podemos cometer los errores del pasado, pero sí tenemos que aprender de lo que sí funcionó en el pasado. Mencióname errores del pasado. No, por ejemplo, nosotros tenemos que atender la pobreza como un objetivo prioritario para el país. Aunque hubo reducciones importantes, por ejemplo, entre el 2002 y 2017 la pobreza se redujo entre el 66 y el 33%, pero nosotros en el 2017 a hoy prácticamente tenemos el mismo nivel de pobreza. Claro, en el camino estuvo la pandemia, pero ¿a qué me refiero? Nosotros no podemos consolarnos o conformarnos un solo día en que la pobreza no baje. Nosotros tenemos que bajar la pobreza todos los días. Por ejemplo, acabar el hambre en el próximo gobierno para mí va a ser una obsesión. Entonces, nosotros no podíamos pretender tener un país con una economía creciente, pero con problemas sociales como los que estoy mencionando. El tema de seguridad. Por supuesto que hay que recuperar lo que fue la seguridad democrática. Aquí no podemos ser injustos. Una cosa era el país antes del 2002 y otra muy diferente después del 2010. Colombia se volvió un país viable gracias a una política seria de seguridad, por supuesto. Pero lo segundo es que haremos todo lo necesario para garantizar que haya seguridad democrática, seguridad en el marco de los derechos humanos, autoridad con absoluta legalidad. Eso es lo que queremos, eso es lo que quiero yo como una persona que sueña con un país mejor, pero no para los próximos 50 años, sino para hoy, para que nosotros, nuestras familias, mis hijos y nosotros podamos vivir tranquilos. Es que Colombia otra vez está en guerra, y esta es una guerra mucho peor que la que vivimos hace 20 años, porque esta se pudo haber evitado. Pero este gobierno negoció lo innegociable, la seguridad, e insisto, para mí es una causa la seguridad. Pero además, insisto, yo represento renovación, futuro, salir de esa polarización, de esas divisiones inútiles. Ahora, claro que hay que dar una discusión de ideas, por supuesto, esto es en democracia. Quienes hoy gobiernan proponen un modelo socialista, por ejemplo, yo propongo la libertad. Libertad para poder emprender, para podernos mover, para poder ser quienes queramos ser, para que nuestro éxito dependa de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y no dependa de un gobierno si le gusta o no lo que nosotros queremos ser. Pues la edad que represento además es el resultado, primero, de una historia de vida, de una preparación, una formación, y la edad por sí sola, pues probablemente podría para algunos ser una ventaja o desventaja, pero lo cierto es que aquí se trata de madurez, de capacidad, de experiencia, de formación y de causa. Además, en el mundo estamos viendo ejemplos positivos de nuevos líderes que están imprimiéndole una nueva forma de hacer política. Un ejemplo fácil es El Salvador con Bukele. Ganó de 37 años, decían que era muy pequeño, pues resulta, o muy joven, resulta que volvió el país más violento del mundo en uno de los países o el país más seguro del hemisferio occidental. Y por último, Colombia necesita un presidente que trabaje 24 horas. Hoy tenemos un presidente vago, incumplido, perezoso, que no aparece. Colombia necesita un presidente no que trabaje medio tiempo, si es que trabaja medio tiempo, sino un presidente que trabaje 24/7, de domingo a domingo 24 horas, que recorra el país. Petro ha ido más veces a Europa que al Chocó, ha ido más veces de paseo en el mundo que a La Guajira. Entonces, necesitamos a alguien que el 7 de agosto se posesione. Yo me comprometo que el 7 de agosto me posesiono y a las 5 de la mañana, el 8 de agosto, arranco a recuperar este país. Entonces, necesitamos trabajo, determinación, y voy a tener 40 años cuando sea presidente, cuando sea elegido presidente. Será la edad perfecta para poder asumir con liderazgo y con absoluta energía lo que Colombia necesita. Bueno, ya que me mencionas a Bukele, tengo entendido que te está asesorando alguien cercano a Bukele. Sí, es verdad. A ver, te cuento la historia. Es más, salió en medios y creo que lo ratificaron ustedes. A ver, ¿qué ha pasado? Hemos venido trabajando hace varios meses. Una persona que trabaja con el presidente Bukele me buscó y consideraba que la persona que podía ganar la presidencia era yo, precisamente porque Colombia necesita un cambio, pero un cambio de verdad, un cambio en la forma de hacer política, no un cambio en el que
se dicen unas cosas en campaña y se llega a ser mucho peor que antes en el gobierno, como le pasa a Gustavo Petro. Entonces, una forma diferente de hacer política, una forma diferente de relacionarse con los ciudadanos. Yo insisto, yo no tengo una sola tacha, no tengo rabo de paja, por eso me da tranquilidad salir a decir, aspiro a que Colombia sea un mejor país y quiero ayudar a que así sea. Entonces me buscan y empezamos a conversar. Él es venezolano, le duele en el alma lo que está pasando adentro en su país y sabe que en Colombia es fundamental lo que aquí suceda y ya lo estamos viviendo. Petro hoy es cómplice de Maduro, ha guardado silencio frente a la violación sistemática de derechos humanos allí. Además, guarda silencio frente al fraude electoral más grande de la historia de América Latina. Entonces, con ese convencimiento dice, queremos trabajar en Colombia porque para ellos es una causa. Y empezamos a trabajar, a compartir ideas. Y la verdad es que además él hizo parte del equipo de María Corina Machado que logró desmontar o evidenciar el fraude electoral. Entonces con él empezamos a trabajar y particularmente estamos trabajando también en crear un ejército de voluntarios desde ya para que en el 2026 no se roben las elecciones. Yo estoy convencido que en el 2026 va a haber elecciones, pero no tengo ninguna duda que quien hoy gobierna va a querer robárselas. Por eso, nosotros tenemos 1 año y medio para consolidar, insisto, un ejército de voluntarios. En Colombia va a haber más de 13.000 puestos de votación, 120.000 mesas de votación. Necesitamos tener testigos electorales, la plataforma tecnológica para lograr tener en tiempo real resultados verídicos. Porque lo que no podemos cometer es el error en el 26 de coger el rumbo de Venezuela. Hoy Colombia no es Venezuela, sin duda, no lo es. Pero si votamos mal en el 26 o nos dejamos robar las elecciones, no tengan duda de que vamos a estar igual o peor que hoy Venezuela. Digamos, ¿se podría pensar que se está cocinando un fraude electoral? ¿Podría que hay una especie de conspiración ahí para detener las elecciones? ¿Podríamos asegurar eso? Yo no creo que se detengan las elecciones. Yo creo que va a haber elecciones porque la registraduría y el ¿Pero que se roben las elecciones? Correcto, eso sí, pero entonces primero diría, la registraduría en Colombia y digamos, la organización electoral es independiente. Nosotros en el Senado logramos evitar que Petro le robara literalmente la plata a la registraduría para ser él quien determinara si hubiera elecciones. Gracias a nosotros en el Congreso logramos que la plata se mantuviera en la registraduría, entonces tenemos los recursos y la capacidad de logística para organizar elecciones y confío plenamente que el ejército va a lograr, como lo ha hecho siempre, que haya elecciones sin ningún problema. Dicho eso, el riesgo es que se las intenten robar. Entonces me dicen, ¿y usted por qué piensa eso? Bueno, Gustavo Petro nos ha demostrado muchas veces, primero que desprecia las instituciones, que quiere quedarse, que lo moviliza, es una profunda ambición personal. El primer indicio, le quería quitar los recursos a la registraduría, está atacando al registrador, le manda la superintendencia a la registraduría. Es decir, hay indicios para demostrar que Gustavo Petro pues, quiere quedarse. Por ejemplo, también dijo que no iba a ser una constituyente, hoy ya la propone para quedarse. Decían que no iba a promover la reelección, ya hoy la proponen para quedarse. Entonces, están dispuestos a quedarse a como de lugar y depende de los colombianos hacer lo que sea necesario para proteger la democracia en el marco de la ley, de la Constitución. Es a la Constitución a la que nos debemos y es lo que tenemos que hacer cumplir. Por eso insisto en que desde ya empecemos a trabajar en el control electoral para evitar un fraude. Miguel, ¿cuál es el paso siguiente ahora con todo lo que viene sucediendo en el Centro Democrático? O sea, cuéntale un poco a la gente cuál es la o que si se va a utilizar una metodología o qué va a pasar, o hay varios candidatos en el Centro Democrático, te vemos muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, muy como de la línea también de él. Entonces, pero ¿cómo va a ser eso? Pero sin duda, primero, claro que soy cercano al presidente Uribe, lo respeto, valoro y le agradezco todo el trabajo que ha hecho por este país. Confío profundamente en que su liderazgo ha sido un liderazgo absolutamente positivo para Colombia y lo cierto es que hoy más que nunca Colombia necesita lo que el Centro Democrático siempre le ha ofrecido: seguridad, inversión privada, política social, Estado pequeño, ¿no? Eficiencia, austeridad. Eso es lo que necesitamos hoy en Colombia para poder no solo recuperar lo que este gobierno ha dañado, sino realmente solucionar los problemas que faltan. Por ejemplo, un país sin violencia es mucho más que un país sin guerra.
Un país sin violencia es un país donde realmente y genuinamente tengamos una población con desarrollo social y oportunidades. Violencia implica también la extorsión aquí en las ciudades, implica el abuso contra las mujeres, el abuso contra los niños. Cero violencia. Un país sin violencia es, insisto, mi causa. ¿Y por qué menciono eso? Porque hasta que no tengamos un Estado que tenga la capacidad real de ser pequeño en lo burocrático, pero gigante en lo social, por ejemplo, para aliviar esos problemas que ya mencioné. Si no tenemos la oportunidad de tener un país seguro, con inversión social, recordemos que la mejor política social es el empleo, y sin iniciativa privada no hay política social, porque no hay quien pague impuestos. Entonces ese conjunto de tesis son las que defiendo, y claro que lo hago con absoluto compromiso, entendiendo que hay que recoger, pues, digamos, hay que construir colectivamente con quienes defendamos estos mismos principios, así no tengamos exactamente la misma ideología, porque creo en concertar y en hacer acuerdos. Dicho eso, el siguiente paso es que el Centro Democrático escoja candidato. La semana pasada, el fin de semana, estuvimos en un foro, en el primer foro programático del partido. Creo que esto es muy importante, porque el Partido Centro Democrático no solamente fue el primer partido que comenzó en la oposición, sin dudas, a nosotros no nos tuvieron que convencer de que Petro era malo, desde el día cero empezamos en oposición, pero ojo, en una oposición no dañina, proactiva, propositiva, constructiva. A cada crítica la acompañamos con una propuesta, nos dedicamos a enfrentar el daño del gobierno Petro en el marco de la ley, muy diferente a como Petro lo hizo en su momento en la oposición, pero al mismo tiempo construir una alternativa para el país. Y hoy estamos demostrando que nuestro interés es Colombia, porque no solamente hicimos una oposición constructiva, inteligente, sino también hoy le estamos diciendo al país, bueno, esto no funcionó, esto es lo que queremos hacer. Entonces, lo cierto es que llegamos a un escenario donde el Centro Democrático le está presentando al país qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. ¿Cuántos candidatos tiene hoy el Centro Democrático? Entonces somos 5, y entonces, por ejemplo, el próximo foro va a ser el 30 de noviembre en Bogotá sobre seguridad, va a ser un tema central y vamos a seguir haciéndolo. Eso nos va a llevar a que los 5 candidatos sigamos presentando nuestra propuesta y se va a ir decantando en que seamos uno. ¿Cuál es el mecanismo para escoger? Hoy no lo sabemos, estamos discutiéndolo. Hay 2 opciones, o encuesta o consulta abierta. Ahora, antes de hablar del mecanismo, tengo que ser muy sincero. A mí el mecanismo me da lo mismo. Si yo pretendo ser presidente, estoy trabajando para ganar cualquiera de los 2 y asumo o espero ganar cualquiera de los 2. El punto central es la fecha en el que el Centro Democrático escoge, y eso sí es un tema, ese sí es un tema que cambia la composición de la elección. Si escogemos más rápido, vamos a tener la posibilidad mayor de ganar la presidencia, incluso en primera vuelta. Si nos demoramos a finales del 2025, podemos correr el riesgo incluso de, en vez de unir el país, dividirlo. Dicho eso, la propuesta mía es que elijamos en mayo del 2025. Con encuesta o consulta, ya hablo de eso en unos minutos, pero lo cierto es que si escogemos en mayo, un año antes de la consulta, de la primera vuelta presidencial, vamos a poder tejer la unidad que Colombia necesita con diferentes sectores con que coincidamos con valores como democracia, libertad, iniciativa privada, propiedad privada, seguridad como un valor irrenunciable, ¿no? Eso va a ser central, esa unidad, si tenemos tiempo. Segundo, es evidente que procesos como estos democráticos dentro de los partidos democráticos, pero aún así generan tensiones. Entonces, entre más rápido elijamos, menos tensiones hay y más posibilidades hay de unir al partido. Y por último, pues se posiciona un partido, un candidato recorriendo el país. Entonces, mayo para mí es la fecha clave. Creo que es un error irnos al final del año 25 y mucho peor si fuera en el 26, porque insisto, en vez de unir al país, podríamos dividirlo. Y frente a encuesta y consulta, yo creo que ningún mecanismo es perfecto, pero todos tienen ventajas y desventajas. Frente a la consulta, tiene 2 o 3 dificultades. La primera es que es vinculante para llegar a primera vuelta. Imagínate tú que hiciéramos una consulta entre 5, escogemos uno el Centro Democrático y no nos podemos unir con otros partidos. Mucha gente no lo va a reclamar, la gente quiere que nos unamos, bien, escojamos uno el Centro Democrático, pero juguemos para poder buscar una gran alianza de oposición seguramente en marco de estos principios. Segundo, puede ser muy costosa. Imagínate cuánto puede costar 200, 300 mil millones de pesos y en un momento de estancamiento económico podría ser un problema para el país. Y tercero, ya sabemos que en elecciones en frío, es decir, cuando no hay una actividad electoral, una fecha electoral tradicional, como la votación del Congreso, pues no sale mucha gente a votar. Entonces esas son las desventajas de la consulta. Una gran ventaja pues es que finalmente nos contamos de verdad, pero tendría esas dificultades. Y la encuesta tiene las ventajas de que nos permite ver cuál es el mejor candidato
para representar el Centro Democrático, pero también el mejor candidato para ganar la presidencia, el más viable para ganar la presidencia. Nos permite también ver una serie de fortalezas a un costo mínimo, porque obviamente pues, encuestas, habrá que hacer muchas encuestas, pero eso no se compara con el costo de una consulta. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, que como todos saben, pues en las encuestas se hacen con 1.000, 2.000, 5.000 personas, pero al final no se encuesta al 100% de la población y siempre hay espacio para que alguien diga, hombre, a mí no me encuestaron. Pero al final ya está probado científicamente que la encuesta refleja lo que la sociedad piensa. Entonces, ese es un poco el análisis. Insisto, a mí me da lo mismo, pero el tema central es la fecha y yo estoy convencido que voy a ganar, porque Colombia necesita un liderazgo firme y convocante. Firme para las peleas que Colombia necesita, como lo he demostrado siempre desde que arranqué a hacer política de manera coherente, pero convocante para entender que Colombia tiene que unirse para ganar y para gobernar, Adriana. Y esta es una idea fundamental. El próximo gobierno va a ser muy complejo, porque Petro va a ser más peligroso de expresidente que de presidente. Va a ser prácticamente un riesgo de tener estallidos sociales, paros armados permanentemente con el supuesto argumento de que el gobierno siguiente no está haciendo lo que corresponde. En ese sentido tenemos que estar más unidos que nunca para entender que sí, Colombia sí tiene problemas. No se trata de volver al pasado, pero para solucionarlos tenemos que estar unidos para enfrentar esas amenazas y poder dar resultados rápidamente. Como dije antes, Colombia no puede perder tiempo y no se trata de que ningún presidente llegue a aprender. Yo voy a llegar listo con un plan, como lo demostré en la propuesta energética, con el mejor equipo. ¿Y ese mejor equipo cuál es? Bueno, ya tenemos candidatos, ya tienes gente, ya tienes... Por supuesto, estamos trabajando con muchos expertos, por ejemplo, en el plan yo los invito a que vean nuestra exposición en el marco de la propuesta energética, porque además... Pero háblame de tu equipo. Ya te voy a hablar de eso, pero porque ya te voy a contar. Entonces, ese tipo de esfuerzos los hacemos con un grupo de expertos. Eso no es el resultado de unas ideas que se me ocurren a mí, sino de un tema de expertos y, por supuesto, un trabajo que hacemos con base en la evidencia, con los datos. Y yo lo que le imprimo, además, es la necesidad de resolver los problemas. A mí nunca me gusta el cómo no. Hay mucha gente que está acostumbrada, uno pide algo, uno dice cómo logramos esto y dice no se puede, no es cómo no, es cómo sí. En Colombia vamos a pasar del cómo no al cómo sí y es sí vamos a resolver los problemas. Y este equipo es el que yo voy a ir anunciando. Entonces, aún no he anunciado y lo iré haciendo progresivamente. Y les puedo garantizar que vamos a tener personas en el gobierno de alto rendimiento, como lo hicimos, por ejemplo, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, con un equipo de alto rendimiento, de alta capacidad, de alto desempeño. Y lo iré anunciando a medida que avance la elección. Espero que ahora, antes de que se acabe este año, pues irles contando quién nos rodea. No se trata de anunciar nombramientos, no se trata de generar esa especulación, se trata de decirles a Colombia que vamos a tener a los mejores en la formación de política pública, en la construcción de política pública y en el ejercicio del gobierno. Eso que tú nos cuentas de la consulta, digamos que es la consulta del partido, ya se han venido presentando roces y digamos que se han sentido por fuera, como fue el tema de las encuestas la semana pasada, con un tema específicamente de María Fernanda Cabal y Paloma. Eso muestra como si se estuvieran dividiendo. Y eso frente al país, ¿cómo resolver ese tema o cómo mandarle un mensaje a la gente de qué es lo que se están organizando o cómo, tú lo has dicho, entre más rápido se haga mejor. Y la comunicación va a ser mucho mejor y el planteamiento también por parte del Centro Democrático. ¿Qué le dirías a la gente con esa situación que se presentó? Lo primero es que el mejor mensaje es el foro de la semana pasada, es decir, el partido está unido, obvio, este mecanismo genera tensiones. Ahora, yo dentro del partido no reconozco adversarios, enemigos, contradictores, al revés. Valoro profundamente el trabajo que hacen los demás precandidatos, pero además toda la bancada del Centro Democrático. Es que hemos sido coequiperos enfrentando un gobierno dañino y peligroso. Entonces yo valoro su liderazgo, considero que ha sido fundamental. Creo que son todas personas determinantes para el proyecto de unidad que necesitamos para el 2026. Primero. Segundo, frente a toda esa discusión, las peleas, mucha gente me preguntaba, bueno, ¿y esa pelea? Le dije, no, para pelear siempre me enseñaron que se necesitan dos. Y yo no estoy peleando con nadie. Ahora, yo entiendo que a nadie le gusta una encuesta en la que no le va bien. Pero al final también me sorprende este debate que se generó sobre una encuesta cuando cada rato salen encuestas. Y mira, yo siempre he tenido una filosofía con las encuestas. En las encuestas que me va mal, yo les respondo con trabajo.
Y en la encuesta que me va bien, pues le respondo con doble trabajo. Yo ni me confío, ni me conformo con una encuesta en la que me va bien, ni me preocupo con una con la que me vaya mal. Ahora, creo que las encuestas son una herramienta de trabajo. Y aquí hubo unas acusaciones que no son ciertas. Como lo dije claramente, yo no pagué esa encuesta. Yo no difundí esa encuesta y tampoco estoy dispuesto a usarla para pelear con otros candidatos. Aquí hay una serie, al revés, una serie de conclusiones importantísimas. Yo no sé por qué, es decir, lo importante no es quién pagó la encuesta, lo importante es qué dice la encuesta. Es de una empresa absolutamente reputada, con absoluta credibilidad, siempre la ha tenido, y lo que nos está diciendo como país es que Álvaro Uribe y sus tesis están reivindicadas, que el Centro Democrático es el primer partido de la oposición, y que tenemos una oportunidad enorme como país para poder ganar las elecciones y poder transformar Colombia de la mejor manera. Y resulta que nos enfocamos en un problema absolutamente personal. Es que no perdamos de vista que lo que está en juego es Colombia, no la candidatura individual de nadie. Claro, pero en este proceso igual hay una puja importante, que Claro. es quién va a ser el candidato del Centro Democrático. Entonces, por eso, digamos, creo que van a ser unos meses donde nosotros estaremos muy pendientes, el público en general estará pendiente, pero lo que ustedes transmitan va a ser fundamental para esas elecciones del 2026. Entonces, diciendo esto, Miguel, me gustaría, te he escuchado o te hemos escuchado con tus planteamientos, con ese Miguel preparado, con una persona que está mostrando sus capacidades, pero esa parte humana, Miguel, pinchémonos un poquito, ¿sí? Para que te conozcan más esa parte, porque cuando hablé de tu edad o cuando expongo lo de tu edad, es mostrando una persona que viene con una experiencia y yo creo que es lo que se quiere. Pero ¿por qué no hablamos más de la parte humana? Algo que sabemos, lo de la pérdida de tu mamá, que debió ser lo más doloroso y por eso tienes esa meta tan grande como la que tienes, pero ese Miguel del día a día, Miguel que se levanta, el Miguel que se toma un café, que se sienta con su esposa, a hablar con sus hijos, ¿cómo es ese Miguel? Nadie puede contar mejor esa historia que tú. Nosotros sí. nunca podemos hacer una biografía, dicen que las mejores biografías son las que se cuentan por la persona. Entonces, háblanos de ese Miguel. No, yo diría que soy una persona soñadora y trabajadora, ¿no? Así he sido siempre. Yo no me resigno, no me rindo. Yo jugaba ajedrez de alta competencia. Cuando tenía más o menos 14 años empecé a estudiar ajedrez. Entrenaba ajedrez 7 horas diarias en un punto, competía. Llegué a un punto en el que soñaba ser campeón mundial de ajedrez. En ese momento, hubo un momento en el que transformé mi pasión por el ajedrez de la competencia a la enseñanza, y es más, ahí arranqué con un trabajo social muy grande. Me dediqué a enseñar ajedrez a huérfanos de la guerra, a víctimas de la guerra, jóvenes, como herramienta pedagógica, y fue ahí donde entendí el valor de la transformación social a través de la política, porque decía, si con tan poquito puedo hacer tanto, un joven de 18 o 20 años enseñando ajedrez, imagínense lo que se puede hacer desde la política. Y ahí es donde genuinamente llegó a la política. Ahora hablo de eso, pero lo que es cierto es que yo jugaba ajedrez, y me acuerdo que yo no me rendía hasta que no resolvía los problemas, ¿no? Yo estudiaba, pensaba, y pues los que hemos entrenado ajedrez sabemos que tenemos una serie de problemas es decir, para fortalecer aperturas o fortalecerse, no, depende, jaques, mates, etc. Y entonces, yo incluso me acostaba con un problema en la cabeza y soñaba seguro en la noche hasta que me levantaba a hacerlo. ¿Eso por qué lo digo? Es porque yo no me rindo. Y yo no me voy a rendir hasta que este país sea un país en el que podemos estar tranquilos y vivir felices, porque efectivamente tengo familia. Yo me casé con María Claudia, a la mujer que hoy amo, con la que trabajo todos los días por un mejor país. Ha sido mi compañera, mi confidente, ha sido un apoyo incondicional. Al final la política es muy difícil, muy desagradecida, y bueno, ella ha sido el mejor estandarte ahí, bueno, el mejor pilar. También se ha encargado de que nuestro hogar sea un hogar funcional, sano, y la verdad es que María Claudia, cuando yo empecé a salir con ella, ya tenía 3 hijas. Cuando me caso con ella, pues me caso con ella y con sus 3 hijas de alguna manera, que hoy las amo como si fueran mías. Y tenemos un hijo también juntos, y esa es la familia por la que yo todos los días trabajo,
porque también sueño que todos los colombianos podamos vivir tranquilos y que todos los niños tengan las mismas oportunidades, pero además que al final cuando pase todo este proceso, pues nos podemos quedar en Colombia. Es que hoy es muy triste pensar que la mayoría de colombianos piensan que si se pudieran ir, se van. Han salido 2 millones de colombianos mientras Petro es presidente y la mayoría jóvenes. Entonces, bueno, diría que el resumen de lo que yo soy es una persona trabajadora con muchos sueños por este país. No, ya lo planteé, no me rindo, y llego a la política no por ser nieto de un expresidente, llego porque me enseña la vida a no ser indiferente, y segundo, porque un ejercicio de crecimiento, gracias al ejemplo de mi abuela, aprendo lo que es la vocación de servicio, creo una fundación, enseño ajedrez como ya mencioné, y finalmente entiendo que el camino para transformar Colombia es la política. De las cosas que más se ven digamos, en estos procesos son los ataques. Y vienen los ataques duros y los ataques, además, que se vuelven además ataques a través de las redes sociales, y en muchos casos esos ataques es buscar desprestigiar. Tú mencionas, tuviste un abuelo, expresidente, y por ahí trataron de atacarte, sin embargo saliste al ruedo inmediatamente a hablar. Esos ataques, ¿cómo los maneja una persona como Miguel? Lo primero es que, como no tengo rabo de paja, no me da miedo dar estas discusiones. Ahora soy un ser humano, me podré equivocar o no, pero siempre también tengo la capacidad de reconocer errores. Es que a mí no me da miedo reconocer cuando uno se equivoca, está bien hacerlo. Creo que parte de eso es lo que le falta a muchos líderes, entre otras al presidente actual, que no reconoce errores, no escucha críticas, y eso lleva a que nos lleva por un mal camino y profundiza el odio, profundiza la violencia, etc. Entonces, por un lado, no tengo rabo de paja, y por el otro, tengo la capacidad de reconocer errores. Lo segundo, ante todos los ataques, mi regla de oro es poner la cara. Es decir, yo no me tengo por qué esconder. Es que si soy una persona absolutamente intachable, tengo la capacidad de responder. Tú mismo lo acabas de decir. Que me atacan con mi abuelo, tengo capacidad de responder. Que me atacan con cualquier cosa, tengo la capacidad de responder. Ahora, frente a lo de mi abuelo y frente a todo ese tipo de cosas, pues al final también lo dejo claro, yo no heredé nada políticamente. A mí no me eligió una organización política, yo empecé de cero en el Consejo de Bogotá, trabajando. Entonces, lo que sí tengo claro es que si bien yo, por ejemplo, admiro a mi abuelo, lo aprecio, lo respeto, creo que hizo un trabajo importante, mi abuelo es hijo de inmigrante libanés, llegó a Colombia en la más inmensa pobreza y a punta de pulso se educó, trabajó y llegó a la presidencia. Esa sí que es la reivindicación de la clase popular, como diría el presidente actual, ¿no? Y demostró además cómo, pues, es decir, cómo creía en este país. ¿Pero por qué digo eso? Porque esa es la historia de él y ya la historia lo juzgará. Mi papel es construir mi historia y mi legado. Entonces, al final, a mí pues, es irrelevante porque cómo me ataquen en el sentido en que, frente a eso, quiero decir, porque al final yo lo que quiero es plantearle a los colombianos, júzguenme por mis acciones, por quién soy, por lo que he hecho, etc. Entendiendo que puedo poner la cara como lo hice. Aquel momento, porque Gustavo Petro, como no me encuentran a mí ataques, como no tengo rabo de paja, buscan atacarme con ese tipo de cosas. Y yo invito a los colombianos a que evidenciemos eso. Cuando en política se acaban los argumentos, se pasa a la ofensa personal. Yo, por ejemplo, yo no me meto con la familia del presidente Petro. Yo no me meto, por ejemplo, con sus gustos personales. Yo no me meto nada de ese tipo de cosas con su historia como guerrillero. Pues si al final, a mí lo que me molesta mucho es que ya le perdonamos una vez sus crímenes y tiene que estar sobre la ley, etc. Pero yo soy muy fuerte con el argumento, pero entiendo que no puedo pasar a los argumentos personales. Eso no es lo que hacen muchos en política. Entonces, pues es un tema evidentemente difícil. A mí cada vez me importa menos ese tipo de cosas. Uno desarrolla en política lo que llaman cuero, como la capacidad de que le resbalen ese tipo de cosas. Ahora, es difícil para la familia muchas veces, porque por ejemplo ahora con las redes sociales que se vuelve tan fácil que cualquier persona diga algo, y además otro comentario, mucha gente muy cobarde, porque una cosa es que a ti te digan en un debate, algo, lo que quieran, pero por redes sociales te insultan, te dicen, eso es una cobardía enorme. Y además muchos de ellos son anónimos o incluso peor, muchos de ellos son falsos, perfiles falsos. Pero por ejemplo la familia sí lo lee, las niñas sí lo leen. Entonces, ¿cómo les he enseñado a ellas y cómo lo trabajamos para que no se preocupen por lo que ahí dice? Entonces al final, bueno, yo creo que estoy
tranquilo, o no, creo no, estoy tranquilo. Primero, porque no tengo raya de paja. Segundo, porque tengo la capacidad de enfrentar el problema que sea. Tercero, porque he demostrado con acciones qué tipo de liderazgo propongo y hago. Y por último, porque tengo una familia unida. Bueno, pues muy bien, Miguel. Yo creo que acabamos esta primera parte de nuestro programa y pasamos a la segunda parte con el tema que te expliqué de las tarjetas. Esta es muy sencilla, tú vas cogiendo una tarjeta, la muestras a esa cámara y lo que primero se te venga a la cabeza, alrededor de eso, tú Perfecto. comentas sobre ese tema. ¿Arrancamos? Arranca. Amor, mi esposa María Claudia. Cine, Gladiador 2, fui ayer a verlo, buenísimo. Segundas oportunidades, muy valioso que quienes nunca han tenido una oportunidad tengan primeras oportunidades. Colombia tiene que ser un país de oportunidades y lo cierto es que la mejor oportunidad es que cualquier colombiano pueda trabajar o emprender y para eso hay que tener un país seguro que le apuesta a la inversión privada. La mejor política social sin duda es el trabajo. Colombia profunda. Yo creo que Colombia es una sola y tenemos que trabajar para que en todo el país todos los colombianos estén bien. Una familia colombiana en Leticia tiene el mismo valor que una familia colombiana en Bosa, en Bogotá. Y eso implica que todos deberían tener las mismas oportunidades. Yo sí me sueño un país donde un niño, sin importar su color de piel, su nombre, su apellido, qué familia tenga, dónde haya nacido, tenga las mismas oportunidades en cualquier parte de Colombia. Ahora, lo que es cierto es que hay unas zonas dispersas en Colombia donde hay ausencia de Estado y donde me encargaré a llegar con toda la oferta social y con el monopolio de la fuerza. ¿Cuántos llevamos? 4. Educación, espectacular. Yo ahora decía que la reducción de pobreza más importante que ha tenido Colombia es del 2002 al 2017. Tuvimos una reducción en 15 años del 50%, del 66% al 33% de pobreza monetaria. Y según FEDesarrollo, que es un tanque prestigioso de pensamiento económico y social, lleno de expertos que le atribuyen esa reducción de pobreza 72% al crecimiento económico, es decir, a la generación de empleo, 20% a la educación y 8% a los subsidios. Lo que apalanca la movilidad social y las oportunidades para el crecimiento económico es la educación. Y la educación hoy más que nunca es fundamental cuando además tenemos tantos jóvenes que ni estudian ni trabajan, por ejemplo. Estuve en Valledupar la semana pasada, la ciudad casi que con más jóvenes que no estudian y no trabajan. La educación es fundamental, pero también hay que repensarla. Yo incluso acabo de presentar un proyecto de ley en el Congreso en donde estoy proponiendo fortalecer la educación técnica para que creemos una educación y fortalezcamos la educación por ciclos cortos que permiten que en muy poco tiempo, a menor costo, tú tengas la capacidad de tener una formación en competencias que el mercado laboral reconoce, valora y te genera un ingreso rápido y oportuno, pero que al mismo tiempo que trabajas puedes seguirte formando y especializándote o cualificándote para tener un mejor proyecto de vida. La educación sin duda va a ser un papel fundamental, lo ha sido en mi vida y estoy convencido que es determinante para el país. Alegría, mi familia es lo que me da alegría, llegar a la casa de verdad después de tantas dificultades, muchas veces días satisfactorios, otros muy complejos, pero la alegría de saber que hay una familia incondicional en la casa. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias. No sé si quieres dar unas palabras, terminar la entrevista, invitando a la gente que nos ha escuchado, nos ha seguido, uno también a que te sigan en tus redes y a que sigan pues tus planteamientos y tus propuestas. Gracias, Adriana, gracias a Quienique por este espacio, a todos los que nos acompañan y ven esta entrevista, los invito a que me sigan en mis redes sociales y que crean y confíen que Colombia tiene futuro. Colombia es mucho más grande que un mal gobierno y tenemos que construir este futuro juntos. No nos dejemos enredar con discursos politiqueros y mentirosos sobre el pasado, sobre distracciones y peleas inútiles. Hoy lo único que importa es cómo solucionar los problemas de los ciudadanos y construir un mejor futuro. Hagámoslo, lo podemos hacer. Esta elección va a ser histórica porque depende de lo que escojamos, podemos tener o un futuro próspero o un futuro muy negro. Muchas gracias.
Nos vemos entonces, esperamos que nos sigan en nuestras redes de quienique.com y esta entrevista traerá muchas más cosas. Gracias.